Ahora demos la bienvenida a Pastor Ricardo, que continuará con la serie de los últimos días. Amada iglesia, buenos días. Damos gracias a Dios porque nunca tomamos por un hecho estar aquí. Y cuando estamos aquí es un regalo de Dios y debemos de tener un corazón agradecido. En muchas ocasiones quiero tomar un momento, sé que vamos a estar predicando la palabra, pero creo conveniente. No tomo siempre el momento para hacer eso, pero yo agradezco este mes del pastor, agradezco al pastor Domingo y al pastor Martín Casas, como hombres que yo miro como pastores míos, y a quien admiro y respeto mucho. A ustedes he enseñado estos últimos 3 años, trabajar con ustedes ha sido una bendición. Delante de la iglesia les agradezco su tiempo, su amor, su dedicación. Sé que puedo llamarles y están ahí por nosotros. Gracias por su amor a la obra, y el exhorto a la iglesia a amar, respetar y honrar a los hombres que Dios ha puesto sobre esta congregación. Cuando hablamos de los últimos tiempos, usualmente la gente tiene una percepción negativa. Usualmente cuando la gente habla de los últimos tiempos, gracias mi hermano, la gente considera la destrucción del mundo, los tiempos apocalípticos, y la gente tiene en visión cosas negativas. ¿Está de acuerdo? Pero en realidad los tiempos, los últimos días no es más que un recordatorio de que Dios va a cumplir con aquello que Él prometió hacer, que nos guíe para poder entender lo que el Señor quiso decir. Es por eso que yo te quiero invitar a que abras la Biblia en el capítulo número 9 del libro de Daniel, donde estaremos escudriñando desde el versículo 24 hasta el versículo número 26. Yo estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas esta mañana. Si es que usted tiene una diferente versión, no hay problema, yo le estaré leyendo de esta versión. Su palabra dice de la siguiente manera: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar contra el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con el plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá más. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones estarán determinadas. Padre, en este momento, mi Dios, yo te ruego, Señor, por la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Acudimos a tu palabra, Señor, y acudimos reverentemente a ella, Señor, sabiendo que la interpretación de tu palabra es asunto del Espíritu Santo a través de tus siervos. Es por eso que pedimos que tú nos aclares estas dudas que hay en este texto, que no seamos intimidados por tu palabra, sino que cobremos ánimo al saber que nuestro Redentor viene una vez más y que en Cristo tenemos seguridad, paz y vida eterna, Señor. Es por eso que te rogamos y te imploramos que, Señor, en esta mañana nos ayudes a entender tu palabra. Retira cualquier apatía, indiferencia. Ayúdanos a entender y amar y anhelar tu palabra. Y yo te ruego, mi Dios, que las palabras que salgan de mi boca, mi Dios, y las meditaciones de mi corazón sean agradables y aceptables delante de tu presencia. Pues es en Cristo Jesús que pedimos las cosas. Y la iglesia dice: la mayoría de nosotros hemos estado en una etapa de nuestra vida donde ponemos en tela de juicio si aún Dios tiene planes para nosotros. Las circunstancias adversas en ocasiones nos hacen dudar de la fidelidad de Dios. Y eso da lugar a la duda, la decepción y a veces hasta cuestionar el amor de Dios. Tal vez muchos de nosotros no lo vamos a decir verbalmente o admitirlo, pero muchas veces experimentamos esto. Es este sentir de frustración o hasta de pérdida de ánimo lo que estaba orando Daniel en el capítulo número 9.
En el capítulo número 9 miramos la oración de un hombre pidiendo a Dios por misericordia sobre el pueblo de Israel. Por 70 años el pueblo judío había estado en exilio por no haberse arrepentido y vuelto al Señor. Pero Daniel le pide al Señor que le responda si Dios aún tiene planes con la nación de Israel y si Dios iba a extender su misericordia sobre el pueblo. En su clamor, Dios envió al ángel Gabriel para revelarle a Daniel cómo Dios aún tiene planes para el pueblo de Israel y cómo él no había olvidado lo dicho por el profeta Jeremías. Tal vez usted cuando escuche esta cita la recuerda, cuando Dios dijo a Israel que ellos serán su pueblo y él será su Dios. Tal vez encuentres irrelevante lo que Dios tiene planeado para el pueblo de Israel. Pero entender lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel es importante para entender la agenda de Dios en el pasado, presente y en el futuro, porque tiene implicaciones eternas. Es ahí donde nos encontramos en esta mañana, en medio de una oración del profeta Daniel con Dios, y Dios, al mirar su clamor y al reconocer el pecado del pueblo, no tengo tiempo para leer el contexto, pero te lo quiero explicar. En su desesperación, en su clamor, Dios le responde a través del ángel Gabriel. Y quiero que mires que en medio de la súplica, Dios responde con una profecía presente, pasada y futura del pueblo de Israel. Y es muy importante identificar que los eventos relacionados en esta porción bíblica están relacionados con el pueblo de Israel. Lo miramos en el versículo 24. Por favor, acompáñame en el versículo 24. Porque dice el texto que estas 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién está hablando el ángel Gabriel? A Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. ¿Y cuál era la santa ciudad de Israel? Jerusalén. Entonces todo lo que él está a punto de decir está relacionado directamente con el pueblo de Israel. ¿Está conmigo en esta mañana? Y es muy importante entender eso como un inicio del texto. Durante este periodo de tiempo, Dios dice que va a cumplir con 6 acontecimientos relacionados con el pueblo de Israel. Los acabamos de leer. Y ahorita vamos a detenidamente leer cada uno de estos acontecimientos. Lo que quiero decirte es que Dios le dijo, estos son los planes que Dios tiene con Israel. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Y es por eso que es tan importante entender que Dios no ha olvidado de su pueblo. Y quiero ahora detenerme a lo que dice el versículo número 24. Él habla de 70 semanas que han sido decretadas sobre el pueblo. Si uno toma una calculadora, ¿cuántos tienen teléfono? Sí, ¿verdad? No lo use hoy. Yo lo voy a sacar. Use su Biblia en esta mañana. Si uno toma una calculadora y toma 7 y pone por 70, uno llega a la conclusión de ¿qué? 490. Lo que está diciendo el ángel Gabriel a Daniel es que Dios en 490 años va a cumplir con estos decretos, estos 6 acontecimientos que él acaba de revelarle a Daniel. Por favor, no te pierdas, sígueme en esta mañana, no quiero confundirte. Él está diciendo que Dios iba a utilizar un tiempo apropiado, 490 años, para lidiar con el pueblo de Israel. Ahora, es importante notar que en el versículo 24, el periodo de 70 es un conjunto de 7. No son 7 días literalmente, sino que en este texto son 7 años. Es importante porque a través de la Biblia miramos diferentes ejemplos de 7. A veces en la creación, en Génesis 1 y 2, habla de 7 días. Ahí son días literales, ¿sí? Pero aquí no son literales. Está hablando como un periodo de tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, quiero leerte Levíticos 25.
Y si quieres acompáñame adelante, pero no vayas a dejar el dedo de Daniel 9 porque vamos a volver. ¿Sí? Creo que será un buen reto para la iglesia hacer lo que voy a hacer con los jóvenes. A los jóvenes les he retado que el primero que se pare delante de la iglesia y lea los 66 libros de memoria del Antiguo y Nuevo Testamento, le vamos a dar un premio. Creo que será un buen reto para la iglesia también, ¿verdad? Deberían aprender los textos y los libros de la Biblia. Levíticos es el libro del Antiguo Testamento. En los primeros 5 libros está el libro de Levíticos. Y él dice, el escritor, entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo, ¿qué dice? Año, ¿sí? No dice el séptimo día. El séptimo año, la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás el campo ni podrás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, ni lo recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto de reposo de la tierra le servirás de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero, al extranjero y a los que residen contigo. Dios dijo, cada 7 años quiero que la tierra tenga un sabático, que es un descanso. No vas a trabajar la tierra en ese séptimo año. ¿Por qué traigo este tema? Porque es específicamente la violación de este decreto, lo cual lleva a Dios a lidiar con el pueblo de Israel, porque ellos no guardaron la tierra en el séptimo año. Eran egoístas, duros. Dios dijo, el séptimo año no vas a plantar, y lo que vaya surgiendo esporádicamente, cuando no siembres, pero a veces va a salir siembra, aunque no pusiste nada. De eso vas a comer. Confía en mí, dijo Dios. No hagas nada, yo voy a asegurarme que espontáneamente salga fruto. Eso nomás lo puede hacer Dios, amén. Pero era una forma de probar la fidelidad del pueblo con Dios, mas ellos, igual que usted y yo, no los juzgue, no creyeron en Dios. ¿Sí me está siguiendo? Pero Dios tuvo que traer una maldición al pueblo por no guardar el día sabático cada séptimo año. Espero que no lo perdí, pero tiene que volver a Daniel 9. En la luz de eso, el texto ahora nos habla de los 70 periodos de 7. El cual está hablando de 7 años. Cada periodo, entonces estamos hablando de 490 años. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora la pregunta es, si Dios va a tratar con Israel en 490 años, ¿cuándo empiezan los 490 años? El versículo 25 nos da la respuesta. Voy a brincarlo el 25 y luego voy a volver a los 6 acontecimientos del 24. ¿Está conmigo? Ok, sígame por favor. 25 nos dice que el inicio de este periodo va a empezar. 25, ¿dónde está? Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir en Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Gabriel dice que desde la fecha en cual Israel es ordenada para ir a reconstruir su ciudad, en ese periodo inician las 70 semanas. ¿Y cuándo es que este decreto fue hecho? La historia nos dice, y la palabra de Dios lo afirma en Nehemías capítulo número 2, cuando fue el 4ª orden del rey Artajerjes, de Persia en el año 445 antes de Cristo. Y ahí inicia las 70 semanas. ¿Está conmigo todavía? Ok, sé que no son buenos para las matemáticas, pero síganme. Las 70 semanas inician desde que Dios dijo, desde que el pueblo volvió a reconstruir la ciudad. Ahí empezó el tiempo de Dios para el pueblo de Israel.
Ahora, durante ese tiempo, dice que Dios iba a cumplir con 6 acontecimientos. Ahora quiero notar que los primeros 3 tienen que ver con el fin del pecado, terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso tiene que ver con que el pueblo de Israel tiene que arrepentirse. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento. Pero sabemos que a ellos no les interesaba el arrepentimiento. Porque miramos que a través de la historia de Israel, ellos nunca vuelven al arrepentimiento, o el pueblo de Israel como nación nunca vuelve al Señor. Entonces Dios, en su plan profético, nos habla de qué es lo que Dios iba a hacer. En primer lugar, la primera acontecimiento está en el versículo número 24. Ahora, si lee la nueva versión internacional, no le va a dar 6, sino que va a mezclar 2. Pero si utiliza otra versión más literaria, como las Américas o la Valera, le va a dar las 6. Entonces, está bien si tiene la versión internacional, pero quiere dar una advertencia. ¿Amén? Ok, el primer acontecimiento es para poner fin a la transgresión. ¿Sí lo miran en el texto? Otras versiones dice para poner fin al pecado. Poner fin a la transgresión es el primer punto que nos dice el versículo número 24. Y eso significa llevar algo a su fin. El verbo transgresión es violar un límite establecido. Quiero ilustrarte qué es un límite. Por ejemplo, ¿está mirando usted esta canasta de aquí? ¿Sí? Ahí hay juguetes. Y si yo digo, si tú cruzas esta línea, vamos a utilizar una línea imaginatoria en esta mañana. Imagination, ¿sí? Si tú cruzas esta línea, estás cruzando un límite que no puedes cruzar. Por ejemplo, usted le dice a su mamá, a su niño, puedes entrar a todos los cuartos, pero ese cuarto no entras. ¿Por qué? Porque mami dijo. ¿Sí? Al momento de cruzar, estás cruzando un límite establecido. ¿Está conmigo? ¿Qué hizo Israel? Dios puso el límite. ¿Y qué hizo Israel? Lo cruzó. ¿Sí? Desobedientes, ¿verdad? Es exactamente lo que está diciendo. Es pasar una línea trazada. Ellos transgresieron contra Dios, violaron un límite establecido por Dios. Pero Dios no iba a permitir que eso desviara o dejara que Dios cumpliera con su propósito, porque Dios prometió en Ezequiel 37 que Él los iba a limpiar de sus pecados como nación. Ezequiel 37, versículo 23. Por favor, vaya para allá. No quite el dedo de Daniel. Ezequiel capítulo 37, por favor. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos sus lugares en que pecaron y los limpiaré, dice el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré ¿qué? Su Dios. ¿Cuándo es que Dios va a limpiarlos de sus pecados? Cuando venga el Redentor a tomar sobre la cruz del Calvario el pecado de todos los redimidos, y después Dios va a volver a lidiar con el pueblo porque Él tiene un remanente dentro de Israel para sí, y va a volver al pueblo de Israel un centro de adoración cuando Dios traiga en el templo otra vez a gobernar un futuro milenio donde Cristo va a reinar sobre esa nación. Pero quiero decirte, iglesia, que lo primero que Dios tenía que hacer era lidiar, poner un fin al pecado de Israel. Pero eso, hermano, amada iglesia, no dependía de Israel. Depende de Dios. Porque es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, independientemente de su desobediencia. ¿Qué no le das tú gloria a Dios que no depende de ti la salvación? Porque si dependiera de ti, amada iglesia, estás en graves problemas. Pero la salvación es la obra del Señor por medio de Cristo para limpiarnos de toda maldad. Y Dios va a hacer eso con el pueblo de Israel. El segundo y tercer acontecimiento van de la mano. Aquí estaba en la pantalla Ezequiel y los hice ir. No lo hice de maldad. Quiero que lea la Biblia del mismo texto, ¿ok? Escucha lo cual es el segundo y el tercer acontecimiento. Dice él, es para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad. La idea detrás de esta es darle el castigo meritorio al pecado. El pecado del pueblo de Israel no había sido castigado y su pecado no podía ser pasado
por alto. Dios tenía que castigar el pecado. ¿Está conmigo? Si no lo hiciera, Dios no fuera un Dios santo y justo. Dios tiene que y ha lidiado con el pecado. ¿Acaso usted no le molesta, le causa molestia cuando va a una corte y un pecado no es castigado? ¿No le molesta a usted? Cuando el agresor sale de prisión sin pagar la condena por aquello que no ha hecho, ¿no le molesta a usted? ¿Acaso el Dios del universo va a dejar impune el pecado? No lo puede hacer porque viola su propio carácter, su santidad, su justicia. Pero Dios tenía que expiar el pecado. ¿Y cómo expió el Señor el pecado? En primer lugar, quiero tomar un momento. Me gustaría brevemente explicar el sistema sacrificial que el pueblo de Israel implementaba para el perdón del pecado. En Levíticos capítulo 16, vaya conmigo a Levíticos. Levíticos capítulo 16 nos habla del sistema sacrificial que Dios exigía al pueblo de Israel para poder expiar el pecado del pueblo. Levíticos capítulo 16, versículos 5 y 6. ¿Están ahí en esta mañana, iglesia? Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabrios para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. ¿Para qué? Para expiación por sí mismo y por su casa. Dios dijo: vas a tener que levantar a levitas de la casa de Aarón. Ellos van a hacer un holocausto para poder perdonar los pecados de ellos. ¿Y de quién? Y de la ciudad, del pueblo. Pero ¿por cuánto tiempo iba a durar ese perdón de pecados? Vayamos al mismo libro de Levíticos, en el mismo capítulo, pero el versículo 34. Nos da la respuesta a Levíticos 16, 34, por favor. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada. Entonces les duraba 12 meses. ¿Sí? Les duraba 12 meses, dice el texto. Tal como el Señor les ordenó a Moisés, así lo hizo. Moisés llevó a cabo el orden sacrificial, el sistema sacrificial para poner una pausa, para perdonar el pecado, para apaciguar la ira de Dios, no para limpiarlos de pecado. Quiero explicarte que en el pueblo de Israel, cuando ellos hacían esos sacrificios, esos animales no perdonaban sus pecados. La sangre manchada de un animal no puede limpiarte de pecado. Lo único que ese animal hacía es que apaciguaba la ira de Dios, calmaba la ira justa del Padre. ¿Está conmigo? Algo perfecto solamente puede limpiarte de pecado, el cual fue el Cordero inmolado que fue a la cruz del Calvario hace 2000 años. Ese puede limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor tiene que tratar con el pecado, y el pecado es la expiación que Cristo fue la que obtuvo en la cruz del Calvario. El pueblo debía hacer sacrificios para recibir el perdón de pecados por un periodo determinado. La justa ira del Padre no era satisfacida por sacrificios de animales, sino que solamente apaciguaba la ira de Dios temporalmente. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia un perfecto y definitivo sacrificio de Cristo. Como el resto de la ley, los sacrificios eran una sombra de lo que iba a venir, que es Cristo. Porque Cristo puede propiciar nuestros pecados. Escucha lo que dice Romanos en el capítulo 3. Yo sé que vino a la iglesia, pero vamos a mover Biblia esta mañana, iglesia. Romanos 3, por favor. No me diga que vino a batalla sin arma. Es como el militar que va frente a la batalla y no tiene arma. Que Dios lo ayude. ¿Sí? Usted vino a la batalla hoy, pero vino sin arma. Tiene que traer la arma. Romanos 3, por favor. En el capítulo, se lo puse en la pantalla. Si tuve misericordia, se lo puse en la pantalla. Romanos 3 dice lo siguiente. Escuche, iglesia. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación, ahí está la palabra, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su
tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea el justo y sea el que justifique al que tiene fe en Jesús. La palabra propiciación, mis hermanos, es la idea básica de aplacar o satisfacer algo. Concretamente, la palabra propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con esa persona. ¿Cómo es que Israel iba a apaciguar la ira de Dios? No podía por medio del sacrificio de animales, porque la única cosa que puede apaciguar la ira del Padre es el sacrificio de Cristo. Dice el texto claramente que el Padre lo expuso públicamente, ese fue Cristo. No fue un animal, ¿sí? Y fue su sangre, a través de su sangre, que recibimos la justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿La justicia de mía? No, la de Cristo. Amén. Aquello que no pude obtener yo, el Padre lo llevó. La Biblia enseña, amada iglesia, que Dios mismo ha proporcionado el único medio para el cual uno puede aplacar su ira y el hombre pecador puede reconciliarse con Dios. Es el acto de propiciación que se refiere a la obra de Cristo y no los sacrificios o las ofrendas dadas por el hombre. La razón de esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, excepto la única forma que tú puedes aplacar la ira de Dios es pasar la eternidad en el infierno. Es la única forma de poder aplacar la ira del Padre. ¿Alguien quiere aplacarla de esa forma? Espero que no. Porque si tú estás en esta mañana aquí y no tienes a Cristo, esa es la única forma que vas a tú apaciguar la ira del Padre. Si tú estás aquí sin Cristo, tú tienes graves problemas con la corte celestial. Estás en graves problemas. Tú tienes que venir a Cristo si no lo has hecho en esta mañana. Y la buena noticia es que la ira del Padre no fue puesta sobre sus hijos, sino fue puesta sobre su propio Hijo, para llevar así la condena del hombre y apaciguar la ira del Padre. El cuarto acontecimiento nos habla de traer justicia eterna. Vaya conmigo a Daniel capítulo número 9, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24. Estamos hablando de los 6 acontecimientos del pueblo de Israel que Dios va a lidiar con el pueblo de Israel. Hemos visto 3. ¿Sí? Al final me los va a recitar de memoria. Entonces recuérdelos. Si no, no come pastel. Amén. ¿Escuchado, diáconos? Perfecto, gracias. Vamos en el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto acontecimiento es traer justicia eterna. Yo les pregunto, ¿esta justicia eterna fue consumada durante el Antiguo Testamento? No. Esta justicia eterna es aquella justicia mencionada del reino eterno de Cristo sobre el pueblo de Israel. Amén. Es cuando Cristo sea el que gobierne sobre Israel, sobre su santa nación, nosotros vivimos como si este es el reino eterno. ¿Ve el problema y la contradicción? Vivimos como si este reinado es eterno. Ignoramos lo que Pablo exhortaba a la iglesia en Colosa: vive para los propósitos eternos, no para los presentes y temporales. Amada iglesia, yo tengo que decirte en esta mañana que Cristo va a gobernar sobre su pueblo. Pero Él no va a gobernar sobre un pueblo desobediente y pecador. Él va a gobernar sobre su santa ciudad. Decía un escritor, leí esta semana y es muy interesante. Dice, todos queremos ir al reino de Dios en el cielo, pero no queremos vivir para su reino aquí en la tierra. That's good, isn't it? Amen. That's really good. Todos quieren ir al reino de Dios en el cielo, pero nadie quiere vivir para el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú eres hijo de Dios, tú debes manifestar eso aquí en la tierra y expander. Cada vez que Cristo viene y resida en un nuevo pecador, ese gobierno de Cristo que va a venir perfectamente empieza a manifestarse aquí en la tierra. Cuando Cristo viene a gobernar sobre una persona y Él es el Señor de esa persona, es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Yo quiero ver muchos pedazos del cielo aquí en la tierra.
Cuando usted vive para Cristo, usted está manifestando los valores eternos del Padre aquí en la tierra. Y queremos ver el cielo venir a la tierra, hermano. No se espera hasta que vaya a la eternidad. Viva para Cristo hoy. Y no espera la eternidad. Yo no digo que si Cristo te salva a punto de morir, gloria a Dios si Dios lo hace. Pero el problema es que muchos estamos en Cristo, pero no vivimos para su reino. Pero sí queremos los beneficios. Es como el hombre que dice, quiero estar contigo, pero no me quiero casar contigo. Interesante, ¿verdad? El hombre quiere el beneficio de la mujer, vivir con ella, disfrutar de la belleza de estar con una mujer. Hasta ella le paga la comida a veces al hombre. Quiere los beneficios, mas no quiere el compromiso. La iglesia es igual. Quiere los beneficios del reino eterno, mas no quiere la responsabilidad de vivir para su reino aquí. Y Cristo llama a su iglesia a vivir los propósitos del rey aquí en la tierra, el cual Él gobernará por los siglos. Cristo traerá el cumplimiento de su reino eterno cuando Él reinará sobre su reinado milenial y después por la eternidad. ¿Cuántos esperan ese gobierno? Yo no espero el gobierno de Estados Unidos. Va a fallar cualquier partido que tú votes. Y si votas, vota con la Biblia, no con tus emociones. Amén. Vota con la Biblia. Pero lo que quiero decir es que este gobierno te va a fallar. Pero el único gobierno que no te va a fallar es el eterno reinado de Cristo. Para Él vive. Para ese reino vive en esta mañana. Pero hay un quinto acontecimiento. Recuerda que te dije que tienes que memorizarlos. El quinto es este, que va a sellar la visión y la profecía. Ve conmigo otra vez a Daniel 9. Para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, pero también para sellar la visión y la profecía. ¿Qué es esta visión y profecía? Lo que el autor está diciendo, el ángel Gabriel, es que todo lo que Dios prometió a través de los profetas se va a cumplir en la segunda venida de Cristo en el día del Señor. Amén. Todo aquello que el Padre dijo que iba a suceder, va a suceder. Lo que él estaba diciendo a Daniel es, Daniel, pon mucha atención, porque todas las profecías se van a cumplir. No las ignores, no las hagas a un lado, no vivas como si no existen. ¿Tú sabías que ignorar una verdad no hace que eso no sea verdad? No sé si tú sabías. Pero si tú crees que eres Superman y te subes al no sé cuál es la torre más alta del mundo, eso como que 150 pies, no sé, de altura, 150 pisos, y crees que no existen las leyes de la gravedad y te avientas del 150 pisos, es que no existe la ley de gravedad, vas a darte cuenta que sí existen. Amén. Cuando el Padre dice algo, Él lo va a cumplir. Entonces dijo, pon atención porque todo aquello que yo dije es como un sello que se va a cumplir. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. El ateo dice, sí, yo no creo en Dios. Está bien, no te preocupes. Te vas a dar cuenta que lo que tú crees es mentira. Amén. Es la verdad. Es que no hay suficiente evidencia que existe en Dios. No te preocupes, cuando cierres los ojos, dice la Biblia, lo vas a abrir delante del juez del universo. Aunque no lo creas. Esa es la realidad, iglesia. El Señor cumple con lo que Él promete. Y eso debe ser alentador para ti en esta mañana. Porque si Cristo dijo que Él va a preservar a su iglesia, Él lo va a hacer. Y si tú estás en Cristo, tú tienes la seguridad de la vida eterna. ¿Sabe por qué la gente tiene miedo de los últimos tiempos? Porque piensan que usted va a sufrir. Le tengo buenas noticias. Si usted está en Cristo, el juicio no es para usted. El juicio son para las naciones que no obedecieron al gobierno de Cristo. Pero aquel que está en Cristo está escondido en Él y para Él ya no hay condenación. Entonces tú no tengas miedo si estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo debes estar temblando en esta mañana. Porque el juicio de Dios vendrá sobre ti y sobre todo aquel que no se arrepiente y pone la fe en Cristo. Hay un sexto acontecimiento que tengo que darte en esta mañana. Y el último es que Él va a ungir el lugar santísimo. Ve conmigo el versículo 24. Pensé que no iba a tener suficiente material, te dije, 2 versículos, no me alcanza el tiempo ya. Era un versículo para ungir el lugar santísimo. Ya habíamos establecido que en el comienzo que estos acontecimientos fue en el año 440 a.C., bajo el orden de reconstruir los muros del templo en Nehemías 2.
Ahora se nos dice que cuando se concluya la semana 69, cuando el Mesías venga y sea muerto, se va a cumplir el final de la semana 69. Pero queda una semana. Antes de hablar de la última, de la semana 69, quiero decirte que el lugar santísimo es una referencia al lugar donde es un símbolo de una relación especial de Dios con Israel. Había un lugar santísimo, un lugar donde el pueblo, los sacerdotes israelitas podían acercarse al lugar santísimo una vez al año en el Yom Kippur, que es el día de expiación. El sumo sacerdote era autorizado para entrar en un pequeño recinto sin ventanas para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre orden para restaurar y reconstruir la Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificado con plazo y foso, pero en tiempos de angustia, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. El versículo 25 nos habla del final de la semana 69, donde Cristo, el Mesías príncipe, será llevado en lo que nosotros llamamos como la entrada triunfal. Zacarías 9:9 nos habla de esta profecía. Grita de alegría, hija de Israel, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un asno, en una cría de asna. Esta es la entrada triunfal de la cual se refiere el profeta Daniel, que en la semana 69, Cristo vendría a morir para expiar y para perdonar los pecados. Esto nos habla de las 69 semanas consecutivas desde el orden de edificar el templo hasta la entrada triunfal de Cristo. Desde el año 445 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo. Pero esto nos deja con una semana pendiente, porque son 70 semanas. Hemos visto 69. Esta semana, la 7ª semana, lo estudiaremos la semana que viene, no el día de hoy. Pero quiero decirte, amada iglesia, que estos 69 semanas nos muestran el plan de Dios para Israel, pero también nos revelan que el pecado del hombre no puede ser ignorado por Dios. Me pregunto, si tú entrases en esta mañana a este lugar con la carga y la condena del pecado, yo me pregunto si tú en esta mañana tienes el perdón de pecados, porque la ira de Dios vendrá sobre las naciones. Si es cierto, los dolores de pacto son visibles y anuncian la venida de Cristo. Y Cristo vendrá a gobernar y reinar, pero vendrá no como un cordero a ser sacrificado, sino vendrá como un gobernante a las naciones. Vendrá a juzgar. Y tú no quieres estar hallado sin Él en ese día. Tú no quieres estar en el día donde Él venga a gobernar sobre las naciones y no estar en Él. Amado amigo, yo tengo que advertirte que hay peligro y tienes que arrepentirte. Yo te pregunto, ¿tú conoces a ese Salvador en esta mañana? Quiero leerte lo que dijo el doctor Lockridge, porque cuando leí esto impactó mi corazón y sé que lo hará cuando tú lo escuches. La Biblia dice que Cristo es mi rey y él te pregunta, el doctor Lockridge, ¿tú lo conoces? Él es el rey de los judíos, Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la gloria. Él es el rey de reyes y Él es el Señor de señores. Él te pregunta, ¿tú lo conoces? Mi rey es soberano. No hay manera de medir su amor. Su amor es ilimitado. Es perdurablemente fuerte. Es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces a Él en esta mañana?
Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser Salvador todo suficiente. Y yo te pregunto, ¿tú lo conoces en esta mañana? Él es el que suple de fuerza y fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se complace y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Cambia. Sus palabras no bastan. Nos basta, perdón. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y ligera es su carga. Me gustaría poder describirlo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te puedes quitarlo de tus manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. La pregunta es, ¿tú lo conoces en esta mañana? Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. Y la tumba no lo pudo retener. Ese es mi Rey, Cristo Jesús. Ese es mi Rey. Yo pregunto en esta mañana, ¿tú lo conoces a Él en esta mañana? Él es irresistible, está disponible para ti. Ven a Cristo en esta mañana, si no lo has hecho. Ven a Él. El juicio de Dios lo ha pagado Cristo en su totalidad. Y la gracia del Padre está disponible para ti en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Que conoce a Cristo para la salvación de tu alma. Y que conoce que el juicio de Dios vendrá, pero en Cristo podrás tener salvación. Cierra tus ojos en tu lugar. Y medita si tú estás bien delante del Padre de los cielos. Pregúntate a ti mismo si tú lo conoces en esta mañana. Y si no lo conoces, ven a Él, porque Él está presente aquí en esta mañana. Él te librará del juicio. Él te librará del peligro y salvará tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, yo te ruego, Padre amado, que traigas salvación en esta mañana a este lugar, Padre. Padre amado, reconcilia al pecador contigo mismo en esta mañana, Padre. Trae al pecador a tus pies en esta mañana, Señor. Trae arrepentimiento, Dios, en esta mañana, Padre. Y no permitas que el pecador vaya a morir sin ti, mi Dios. O que sea hallado en la gran tribulación cuando tú vengas y que no esté en ti, Padre. Mi Dios, trae salvación a este lugar. Permítele ver al pecador que la vida es corta, mi Dios, y que el juicio viene, Señor. Pero tú has proveído la salvación por medio de tu Hijo Cristo. Gracias por la sangre del Cordero, Señor, que nos limpia de todo pecado. Gloria sea tu nombre, Dios, que nos ha salvado de la ira del Padre a través de tu muerte. Gracias, Dios. Salva al pecador en esta mañana. Sálvalo, mi Dios, para que tu nombre sea glorificado. Pues es en Cristo que Dios que pedimos las cosas. Y la iglesia dice, ponte de pie, vamos a adorar a Dios en esta mañana.